En la sala del tribunal llevaba la medalla de honor. Mi madre gritó: «Maldita hija bastarda, quítate esa cosa». Mi hermana susurró: «Nunca pertenecerás aquí». No sabían que el silencio de un Ranger es una declaración de guerra. Mi nombre es la capitana Paige Mese. Tengo 35 años, soy médica de combate del Ejército de los Estados Unidos, perteneciente al 75º Regimiento de Air Angels, con base en Hunter Army Airfield, en Savannah, Georgia. Pero hoy, nada de eso importaba. Me senté erguida en el duro banco de madera, dentro del Palacio de Justicia del Condado de Chatham. El aire estaba impregnado del aroma a roble envejecido y Chanel número 5. El perfume característico de mi madre, Genevieve Thorne. Ella estaba sentada frente a mí, impecable en su vestido Oscar de la Renta, cada pliegue perfecto. Su collar de perlas Mikimoto apretado alrededor del cuello como un lazo de juicio. A su lado, mi hermana Isolda Thorne, abogada corporativa y socialite sureña, movía su reloj Cartier, claramente irritada porque el proceso le robaba tiempo, para ellas. Yo era una mancha en sus vidas cuidadas al detalle. Una Ranger con uniforme, de gala, fuera de lugar, entre trajes Armani y sedas pastel. Sentí las miradas desde la galería, rostros conocidos del club de golf del Landing, amigos de la familia. Susurrando como si me hubiera convertido en una vergonzosa leyenda urbana. Eran las mismas personas que antes me acariciaban la cabeza, en las fiestas en el jardín, cuando el secretario anunció mi nombre, Capitana Paige Mese. Me levanté. El sonido de mis botas pulidas resonó en el suelo de mármol como un disparo en una capilla silenciosa. Caminé hacia el estrado de testigos, la medalla de honor brillando en mi pecho bajo la luz cenital. Fue entonces cuando mi madre explotó. Genevieve se levantó de un salto. Su voz, usualmente tan dulce como un julepe de menta en el brunch, se quebró en algo áspero y venenoso. «Maldita hija bastarda, has mancillado el nombre Thorne. Quítate esa desgracia del pecho». Sus palabras cortaron el aire. «Hija bastarda», gritó de nuevo. Y la sala cayó en un vacío de silencio atónito. Incluso el alguacil se quedó paralizado. Entonces Isolda se inclinó, con voz baja y venenosa. «Nunca perteneciste aquí. Ni siquiera ese uniforme te queda bien». Mis pulmones se bloquearon. No lloré. El combate me enseñó a guardar las lágrimas como raciones. En cambio, miré fijamente al juez Hayes. Un hombre de cabello plateado y ojos cansados que había visto demasiados dramas en Savannah. Quería que viera que no iba a retroceder. Deliberadamente, con la reverencia de plegar una bandera en un funeral de camarada, desabroché la medalla de mi pecho. La coloqué sobre la mesa de madera pulida, junto al micrófono. El tintineo del metal sobre la madera fue silencioso. Pero para mis oídos retumbó como un trueno. Ese silencio fue mi rebelión. Ese silencio gritó más fuerte que cualquier réplica que pudiera haber dado. Entonces vino la emboscada. El abogado de Isolda, Stelling Chase, un hombre que resumaba arrogancia de club de campo, avanzó como un buitre, dando vueltas alrededor de su presa. «Capitana Mese», dijo con voz cargada de desprecio. Su la acusa no solo de manipular a una familia en duelo, sino de intervención médica no autorizada que puso en peligro la vida del general Harrison Thorne. Mostró una foto, yo ajustando la vía intravenosa de mi padre. Recordé ese momento. Solo limpiaba una úlcera por presión y cambiaba su bolsa de solución salina. El pie de foto de Stelling decía: «Acción médica sin licencia con posibles consecuencias fatales». Convirtieron mi compasión en un crimen. Torcieron mi cuidado en una estafa. Asintieron cabezas en la galería. Mi pecho, ahora desnudo sin la medalla, se sentía expuesto, frío. Y en ese momento entendí algo. No solo negaban mi valor como hija. Negaban mi derecho a existir como soldado, como mujer. Como familia querían borrarme limpia y quirúrgicamente de la narrativa del legado Thorne, pero habían olvidado algo. Un Ranger nunca abandona a un camarada caído. Y esta vez, el camarada caído era yo. Me volví a sentar, con las manos apoyadas planas sobre mis muslos para ocultar el leve temblor. Mi uniforme se sentía más ajustado de lo habitual, como si la tela misma se retraía ante la vergüenza que me lanzaban. Un hombre en la última fila, un antiguo amigo de la familia, creo que se llamaba Richard Bellows, se movió incómodo, negándose a encontrar mi mirada. Me había dicho una vez en una parrillada del 4 de julio que mi padre tenía mucha suerte de tener una hija como yo. Ahora estudiaba los azulejos del tribunal como si contuvieran escrituras sagradas. El juez Hayes carraspeó. El sonido apenas se escuchó por el peso en la sala. «Continuemos», dijo casi con disculpa, pero el daño ya estaba hecho. Ningún fallo podría borrar lo que se había gritado. Hay cosas que, una vez dichas en voz alta, se quedan incrustadas en los huesos.
Mi madre se negó a sentarse de nuevo. Permaneció de pie como un espectro de elegancia sureña, con las manos entrelazadas al frente, la mandíbula tan apretada que los tendones de su cuello se tensaban bajo su gargantilla de perlas. Me pregunté si practicaba esa mirada ante el espejo, ese estoicismo de mártir, por si acaso los vecinos estaban mirando. Siempre había estado obsesionada con la imagen. Cuando era niña, me peinaba tan fuerte que el cuero cabelludo me dolía. Susurraba, una Thor nunca se ve despeinada. Aunque esté sufriendo, pero no había nada ordenado en este momento. Ningún pliegue planchado ni barniz pulido podía ocultar la crudeza ahora grabada en mi memoria. Isolda garabateó algo en su bloc de notas legal con su pluma Montblanc, luego se inclinó para susurrarle a Stelling al oído. Ambas sonrieron. Lo que viniera después. Sabía que no sería misericordia. Cuando retomó el interrogatorio, Stelling levantó una copia impresa de un correo electrónico antiguo, uno que había enviado meses antes a la enfermera de mi padre. En ese mensaje, la capitana Mese se refiere a sí misma como la única que se preocupa si él vive o muere. Se volvió hacia el juez con las cejas levantadas. Su señoría. Presento esto como prueba de inestabilidad emocional y hostilidad hacia otros miembros de la familia. ¿Cuándo empezó a llamarme así? Las palabras resonaron mucho después de que el tribunal se vaciara. Hija bastarda. ¿Realmente hoy la dijo por primera vez? ¿O siempre lo había creído? La verdad, esa maldición comenzó mucho antes de que el mazo cayera. Tenía 19 años, estaba en casa por las vacaciones de invierno de Georgetown. Me senté en la alfombra persa de la sala formal, la que se reservaba para invitados y tarjetas de Navidad. Tenía las palmas sudorosas. Miré a ambos, mis padres, y dije que quería alistarme. No a la Facultad de Derecho, ni a Capitol Hill, al ejército. Mi padre, el teniente general Harrison Thorne, la leyenda de la sala de guerra, con estrellas plateadas y una columna vertebral tallada en granito. Me dio una bofetada dura y plana que giró mi rostro hacia la repisa antigua. Pero, el dolor no vino de su mano, fue su voz después. Preferiría no tener hija a tener una que me humille frente a mis colegas. No me llames padre nunca más. Mi madre no parpadeó. Ajustó el arreglo floral en la chimenea como si acabara de oír. El pronóstico del tiempo. Recuerdo haber pensado, ¿así es como se protegen los legados? Borrando todo lo que no encaja. Isolda era la hija perfecta. Tocaba piano en el Teatro Lucas. Tuvo su baile de debutante en el Club Oglethorpe. Sus logros estaban enmarcados en oro y colgados en el pasillo como una exhibición curada. Yo corría 5 millas junto al río, arreglaba una camioneta Ford oxidada en la entrada. Y prefería los pantalones cargo a las perlas. Mi madre le dijo una vez a una amiga, durante una merienda, Isa es una rosa, refinada, delicada. Paige, ella es como una magnolia salvaje. Resistente, sí, pero demasiado áspera para el salón. No sabía que, yo estaba detrás de la puerta de la cocina, sosteniendo un plato de scones. Tal vez no le importaba. Lo peor llegó en acción de, gracias, fue el primero, después de completar mi entrenamiento de médica. Llamé a la casa, desde un teléfono público, en Fort Sam Houston. Recuerdo lo esperanzada que sonaba al preguntar si la cena sería a las 6 como siempre. Isolda respondió, Paige, oh, lo siento. Mamá y papá no están. Decidieron pasar Acción de Gracias en Sea Island este año. La casa está vacía. Su me hundió el estómago. Esa noche, mientras navegaba en Facebook desde el cuartel, vi una foto, la familia Thorne, completa, reunida alrededor de nuestra mesa del comedor. Incluso mi tía abuela Susan, que nunca sale de su apartamento en Charleston. Estaba allí. El pie de foto decía, el más cálido día de Acción de Gracias con toda la familia. Esa noche cené en un Waffle House junto a la I-95. Sándwich de pavo, papas hash browns quemadas. Una camarera llamada Beth me dio una porción de pastel de pacanas de cortesía porque dijo que parecía necesitarlo. No lloré, no entonces, pero algo en mí se calcificó como si me movía muy rápido, se rompería. Cada año, los Thorne organizaban una gala en Nochebuena, la élite de Savannah. Todo encaje y licor. No fui invitada. En cambio, me dijeron que ayudara al personal en la cocina. No sales bien en las fotos con los donantes, dijo mi madre una vez. Ese año llevé un suéter de cuello alto color arándano y repartí jorts de hombres a las esposas de banqueros en vestidos de lentejuelas. Mientras Isolda tocaba Mozart en el salón, la cocinera, la señorita Lorraine, me dio una palmada en el hombro y susurró. Tienes más corazón que toda esta casa junta. Me aferré a esas palabras como si fueran un evangelio. No había fotos enmarcadas de mí en los pasillos, ni historias sobre mis despliegues contadas entre cócteles. Para ellos, yo era un ruido de fondo borrado de la narrativa. No querían una soldado, querían una sombra. Pero luego leí sobre Algie Murphy. Era
Pequeño, demasiado bajo, rechazado por los marines, rechazado por los paracaidistas, pero el ejército lo aceptó. Se convirtió en el soldado de combate más condecorado en la historia de Estados Unidos. Leí sus memorias hasta desgastar el lomo. Audie no luchaba por aplausos. Luchaba porque era lo correcto. Esa historia encendió un fuego en mí. Si no, podía ganar el respeto de mi familia, ganaría el mío propio. En el campo, no había monogramas ni perlas, solo sangre, coraje, y si regresabas a casa o no. Elegí el campo de batalla. Y de alguna manera retorcida, creo que eso fue lo que los hizo odiarme aún más porque encontré honor donde ellos solo veían suciedad. Así que, cuando mi madre me llamó hija bastarda en la corte, no solo escuché el insulto. Escuché los años detrás de eso, el silencio, la exclusión. El borrón. Pero también escuché otra cosa. Escuché que sobreviví a todo eso, y eso me hizo peligrosa. Pasé esa noche en mi coche de alquiler, estacionada bajo los robles cubiertos de musgo, cerca de Forsyth Park. La calefacción soltaba un aire tibio y el silencio apretaba. Miraba el reloj del tablero, viendo los minutos deslizarse, como recuerdos que no podía escapar. Sostenía el regalo que nunca di, solo una foto enmarcada de papá y yo de un viaje de pesca cuando tenía 8 años. En ella, él sonríe, con el brazo sobre mi hombro. Los dos radiantes junto al río Savena. Durante mucho tiempo pensé que esa foto probaba algo, que me amaba alguna vez, que quizá pertenecía. Pero ahora sé que no. Las fotos mienten. Las líneas de sangre también. Lo que defines es lo que haces cuando nadie te ve. Así que conduje de regreso a la base a la mañana siguiente. No envié ningún mensaje, no llamé. Simplemente me deslicé de nuevo en mi vida. Una vida que construí sin su aprobación, y eso, más que cualquier medalla o misión, se convirtió en mi victoria silenciosa. Me habían borrado de su historia. Pero yo ya había empezado a escribir la mía propia. La primera página de esa historia comenzó en Fort Benning. RASP, el programa de evaluación y selección de Ranges, no era solo una prueba, era fuego, y tenía que atravesarlo. Era una de 4 mujeres en una clase de 87. Cada mañana empezaba antes del amanecer y cada músculo de mi cuerpo gritaba por la tarde. Compartía barracón con hombres que nunca lo decían en voz alta. Pero sus ojos hablaban. La hija del general, murmuró uno, durante nuestra primera marcha con mochila. Apuesto a que recibe una cinta solo por presentarse. Así que corrí una milla extra después de cada carrera oficial, cuando los demás caían en sus literas. Yo me quedaba despierta, releyendo los manuales de protocolo de trauma. Practicaba colocar torniquetes a oscuras con los ojos cerrados. No vine aquí para que me agraden. Vine para ser digna de su confianza. En la tercera semana, durante una simulación de bajas, cargué a un compañero de 200 libras en la espalda, media milla, cuesta arriba en el barro de Georgia. Mis piernas se dieron a la mitad, pero no me detuve. No lo haría. No después de todo lo que había dejado atrás. El despliegue llegó rápido. Mi primera asignación fue Siria. Polvo en los dientes. Adrenalina en la garganta. Rotábamos por puestos que parecían más desguaces que bases. Hubo noches que dormíamos completamente equipados, rifles bajo el brazo, sobresaltándonos con cada sombra que se movía. Durante una redada en una casa segura insurgente, las cosas se torcieron. El especialista Miller, 19 años, pecoso, recién salido de la básica, recibió una bala en el pecho. La unidad se paralizó. Yo no. Lo arrastré detrás de una cobertura, y caí de rodillas. Mis dedos ya abrían su chaleco. La herida colapsaba su pulmón. Alcancé mi kit de descompresión con aguja. Mis manos no temblaron. Mi voz no vaciló. Respira. Miller, quédate conmigo. Perforé la pared torácica, escuché el silbido del aire escapando y vi cómo sus ojos se enfocaban de nuevo. Cuando llegó el helicóptero de evacuación médica, el sargento, rudo, estoico, el mismo que no me había dirigido más de 2 palabras desde que llegué, me dio una palmada en el hombro y gruñó, Doc. Solo eso. Desde ese momento, ya no. Fui la chica Thorne. Fui Doc, una de ellos. Pero ese nombre tenía un precio. Me perdí la boda de mi mejor amiga. Me perdí funerales, cumpleaños, primeros pasos de sobrinos que apenas conocía. A un hombre al que quería profundamente. Lo perdí no por la guerra, sino por la distancia, las cancelaciones. La realidad de que el deber venía primero. En una de las pocas videollamadas que tuve con su abuela, ella vio mis aposentos, paredes de concreto, una litera, una bolsa de lona como mesa de noche. Ella sonrió con sorna. Chongukai Choncha, no puedo creer que hayas elegido esto sobre un penthouse en Boquead. Sonreí. Al menos aquí no hay serpientes. Hermana, ella no lo entendió. Nunca lo entendería. La parte más solitaria, no, era la distancia. Era saber que nada de eso lo veían como real, ni valioso. Cada cicatriz, cada noche sin dormir.
Significaba menos para ellos que su próxima reserva para el branch, pero seguía adelante. Una noche, antes de nuestra ceremonia de graduación de Rangers, estábamos bajo un cielo de Georgia cubierto de estrellas. Nuestro comandante recitó el Credo Ranger. Y nosotros lo repetimos al unísono. Mi voz fue firme, mi corazón más pesado que mi mochila. Nunca fallaré a mis camaradas. Siempre mantendré mi mente alerta. Mi cuerpo fuerte y mi moral recta. No pensé en mi madre. No pensé en Isolda. Pensé en Miller. Pensé en los hombres que sangraron a mi lado y confiaron en mí para mantenerlos respirando. Ahora ellos eran mi familia. No llevaban perlas ni citaban etiqueta sureña. Llevaban arena, sudor, sangre y acero. Y se ganaron mi lealtad no por derecho de nacimiento, sino por las vidas que compartieron conmigo bajo el fuego de morteros y un juramento compartido. Estaba en ese campo, con la insignia de Ranger cosida en la mengue, no con orgullo, sino con algo más profundo, un valor silencioso ganado, no otorgado. Y en ese silencio comprendí algo. Todo lo que me habían negado, amor, aprobación, un lugar en la mesa Thorn, ya no lo necesitaba porque había elegido esta vida. Y al hacerlo, me convertí en alguien que nadie podría borrar. Después de la ceremonia, caminé sola hacia el barracón. La insignia en mi hombro pesaba más de lo que parecía. Pasé junto a otros que reían, llamaban a casa, compartían fotos. No saqué el teléfono. En cambio, me senté en el borde de mi litera. Desenvolví un paquete de cuidado que había llegado semanas antes con matasellos, pero sin abrir. Dentro había una barra de granola, un libro de misterio de bolsillo usado y una nota adhesiva de un viejo compañero de la clase ROC que decía simplemente, sigue aplastándolo. No había fotos familiares, ni tarjeta escrita a mano. Pero de alguna manera esa pequeña nota significó más que cualquier sobremonogramado en Savena. Me recosté en mi catre con la mirada en el techo. Y dejé que el silencio se asentara. Ya no se trataba de demostrar nada a los Thorn. Se trataba de demostrar algo a la niña que fui, la que estaba en el estudio de su padre, con las mejillas ardiendo, la dignidad quemándose, y creo que ella estaría orgullosa de quien me convertí. Después de la misión en el Cuerno de África, me citaron en el cuartel general. No para un informe ni una condecoración. Solo una orden. Reportarse inmediatamente al mando SOCOM. Se me hundió el estómago. Sabía que me había salido del guión durante una emboscada en el puesto de control X, desvié el protocolo. Salvé 3 vidas, pero rompí la cadena de mando. Esperaba un reproche. Lo que no esperaba era entrar a una sala y encontrar al general Elias Benz detrás del escritorio. El hombre era una leyenda, no en el sentido de los periódicos, no. En la forma en que los Rangers susurraban su nombre durante largas marchas como si eso hiciera sus botas más ligeras. No me ofreció la mano ni me hizo señal para sentarme. Simplemente me estudió, silencioso, firme. He leído tu informe, dijo finalmente, deslizando una carpeta sobre el escritorio. Su voz era profunda, con una grava suavizada por el tiempo. ¿Rompiste el protocolo en el punto X? Sí, señor, respondí, manteniendo los hombros cuadrados, los ojos al frente. Ya había hecho las paces con lo que viniera. Se recostó. La luz brilló en su exhibidor de medallas, aunque de alguna forma parecían opacas junto al filo en sus ojos. Salvaste a 3 personas al hacerlo. Parpadeé. No sonrió, pero la tensión cambió. Eso no es lo que te hace un buen soldado. Capitana Mese. Eso es lo que te hace una líder. Su formó un nudo en mi garganta. No de orgullo. No, de algo más profundo. Reconocimiento, respeto, 2 cosas que había perseguido toda mi vida sin saber cuán hambrienta estaba de ellas. No mencionó a mi padre, ni una sola vez. Ese silencio fue una bondad, una línea trazada, no para borrar el pasado, sino para dejarme salir de su sombra. Más tarde ese mes, después de una sesión informativa clasificada, me apartó a un lado. Conocí a tu padre, dijo en voz baja. Era agudo, disciplinado, pero creía que el amor era una debilidad que hacía hablando a un soldado. Me miró a los ojos. No permitas que su silencio defina tu valor. Aquí. Tu valor se mide por las vidas salvadas y la confianza ganada. Tienes mucho de ambos. Fue la primera vez que alguien reconoció mi dolor sin intentar minimizarlo. Sin excusas, sin decir que él quería hacer lo correcto, solo la verdad. El general Benz nunca me llamó Paige. Me dirigía por rango o simplemente Doc en el campo. Nunca preguntó por mi familia. Hablaba de operaciones, decisiones, consecuencias. Pero sus acciones dijeron más que las preguntas jamás podrían. Una vez, cuando me cancelaron la licencia 3 veces seguidas, me detuvo afuera de la sala de situación. ¿Estás bien? Sí, señor. Esperó. Eso no fue un saludo cortés. Capitana, fue una pregunta sincera.
Asentí. Ese era el tipo de hombre que era. Luego llegó el momento que lo selló todo. Acabábamos de terminar una sesión de alta intensidad en Fort Liberty. El informe fue bruto. Todos estaban exhaustos. Mientras recogía mis cosas, me llamó de nuevo. Si alguna vez necesitas algo, dijo, los canales están abiertos, directo. No a través de un asistente. Ni la cadena de mando. Él. No era una actuación. No era protocolo. Era una promesa. Salí de esa sala más ligera de lo que había entrado. No porque hubiera hecho algo extraordinario, sino porque alguien finalmente me vio, no la sombra de la que venía. Y eso importa, porque cuando tu propio padre te dice que no lo molestes con logros menores, cuando tu mejor esfuerzo ni siquiera merece un gesto. Cada momento de reconocimiento se convierte en una revolución propia para quienes me escuchan ahora. ¿Alguna vez alguien fuera de tu familia creyó en ti más que tu propia sangre? Alguien que no te debía nada, pero te dio todo lo que realmente cuenta. Ese fue el general Benz para mí. No me dio aprobación. Me dio dignidad. No me pidió que demostrara nada. Simplemente notó que ya lo había hecho. Y en eso se convirtió en más padre para mí que el hombre cuyo nombre llevaba en mi acta de nacimiento. Hubo una noche que nunca olvidaré. Estábamos en una base avanzada, tomando café instantáneo tan fuerte que podría despegar pintura. Revisaba registros de evacuación. Médica bajo una luz parpadeante cuando él entró. Sin fanfarria, solo el suave sonido de botas y presencia. Se sentó frente a mí, apartó un archivo. ¿Alguna vez lo extrañas?, preguntó. ¿Extrañar qué, señor? La ilusión de que todo en casa tiene sentido. No respondí de inmediato, asintió. Eso pensé. Luego sacó una moneda de plata de su bolsillo y la deslizó por la mesa. Moneda de mi primer mando, no la ganas por valor. La ganas por coraje. No era pesada. Pero sentí que el peso de todo lo que cargaba, finalmente, se desplazaba lo suficiente para respirar. Sigo guardando esa moneda, no porque pruebe nada, sino porque me recuerda que alguien me vio tal como era y no retrocedió. Alguien me hizo espacio en un mundo que tantas veces cerró sus puertas. Y tal vez eso es todo lo que cualquiera busca. No medallas ni aplausos, solo una mano que no se suelta cuando las cosas se ponen difíciles. Ese era Benz. Sin discursos, sin declaraciones, solo presencia y fe inquebrantable, y en el lenguaje silencioso de los guerreros. Eso lo era todo. La llamada llegó a las 2:17 a.m., hora de Afganistán. Acabábamos de regresar de un reconocimiento de 14 horas. Estaba medio dormida, con las botas puestas, cuando mi teléfono satelital vibró. El nombre en la pantalla era antiguo. No hablaba con mi hermana desde hacía casi un año. Papá tuvo un derrame, dijo sin emoción ni saludo. Está grave. Mamá te necesita. No te necesitamos. Ni siquiera él te pidió. Solo mamá te necesita. Como si yo fuera una enfermera de guardia. Como si yo fuera la ayuda, solicité permiso de emergencia. En 48 horas, estaba en un vuelo de regreso a Savannah. Mi bolsa aún cubierta de polvo del desierto. Cuando entré en la mansión de la familia Thorne, nada había cambiado. Salvo yo. Nadie vino a la puerta. Me dejé entrar. Genevieve estaba en la sala, hojeando Town and Country, piernas cruzadas, perlas perfectas. Alzó la vista. Examinó mi uniforme como si fuera un delantal manchado de grasa. Deberías lavarte y ponerte algo más presentable, dijo, con voz melosa cargada de desaprobación. Hueles a diésel y antiséptico. Me estaba causando dolor de cabeza. Sin abrazo, sin noticias, sin contacto visual. Y Solda ni siquiera estaba allí. Ella manejaba las cosas a distancia desde Atlanta. Lo que significaba que estaba demasiado ocupada tomando cócteles en Buckhead para venir a ver a su padre, que quizás estaba en su lecho de muerte. Subí las escaleras y encontré a mi padre acostado en la misma habitación a la que una vez me prohibió entrar con botas. Ahora tubos y máquinas llenaban los suelos de caoba. El hombre, que antes ordenaba a gritos a generales, no podía levantar la mano, pero cuando toqué sus dedos, parpadeó. Antes lento, pesado. Sabía que yo estaba allí. Desde ese momento, me convertí en su cuidadora. Sin enfermeras rotativas, sin asistentes, solo yo. Controlaba los signos vitales. Administraba medicamentos, lo giraba cada hora para prevenir úlceras. Por presión. Limpiaba el tubo de alimentación cuando se obstruía. Le refrescaba la frente cuando la fiebre subía. Dormía en un sofá de cuero gastado, rodeada de memorabilia bélica desactualizada y un leve aroma a mentol y pulidor de madera. Una tarde, mientras reemplazaba su tubo de oxígeno, Genevieve entró con un teléfono inalámbrico sujeto al hombro. Sí, Margot dijo lo suficientemente fuerte para que se escuchara. Todavía está aquí jugando a la enfermera. Toda la casa huele a hospital. Qué desagradable. Extraño cuando este lugar tenía elegancia. Me miró y sonrió con sorna. Estoy segura de que es solo una fase.
No hablé, no lloré. Solo apreté la correa de la máscara de oxígeno y seguí limpiándole. El sudor de la frente, 3 días. Después, Isolda finalmente llegó. Tacones Prada, peinado impecable, gafas de sol dentro de la casa. Entró a la habitación. Me vio esponjando el sudor de las sienes de papá y se burló. ¿Qué estás haciendo, Paige? ¿Ahora te crees doctora? Me mantuve tranquila, en silencio. Sacudió la cabeza. No estás cualificada. Eres médica de campo, no doctora. Honestamente, esto probablemente empeora las cosas. Luego, justo frente a nuestro padre moribundo, sacó su teléfono. Hola. Sí, necesito un equipo de cuidado domiciliario completo. Sí. El paquete platino, rotación 24 horas. No, no auspicio. Algo con más discreción. Me miró mientras lo decía, una puñalada disfrazada de logística, esa noche falleció. Yo estaba sentada junto a la cama sosteniendo su mano. Nunca dijo una palabra. Pero nunca la soltó, y cuando las máquinas dejaron de latir, sentí sus dedos apretarse antes de soltarse. A la mañana siguiente llamé a Isolda. No contestó. Genevieve entró brevemente, se secó las esquinas de los ojos con un pañuelo monogramado y suspiró. Bueno, supongo que tendremos que hacer los arreglos. Eso fue todo. Sin elogio. Sin historia, solo logística. 2 días después del funeral, llegó un sobre Manila con mi nombre en mayúsculas. Dentro, una carta formal del equipo legal de Isolda impugnando mi participación en los asuntos de la herencia. No condolencias, ni siquiera un gracias. Una demanda, esa noche no pude dormir. Me senté en el porche trasero, el mismo donde mi padre una vez me enseñó a pulir botas, mucho antes de que el silencio dominara nuestra relación. Ahora todo estaba en silencio otra vez. Solo el zumbido de las cícadas y el sonido lejano de un aspersor. Miré hacia su antiguo cuadro militar en la pared, medallas, cintas, una foto de él erguido frente al Pentágono. Nunca enmarcó una foto mía, pero recuerdo que, una vez, durante el entrenamiento básico, apareció sin avisar, no dijo nada. Solo se paró detrás de la cerca de malla y me observó hacer ejercicios bajo la lluvia. Pensó que no lo veía, pero sí lo vi. Se quedó 10 minutos y se fue antes de que terminara. Me dije entonces que no significaba nada. Ahora me pregunto si esa fue la única forma que tuvo para decir que estaba orgulloso. No tuve cierre, no tuve un final limpio, pero tuve un momento, un apretón de mano, y a veces eso basta para cargarlo toda una vida, incluso a través de la guerra, incluso a través de la sangre, después del funeral. Me encontré vagando por los terrenos detrás de la casa, lugares que no había visto desde que era adolescente. El jardín estaba descuidado ahora. Las rosas blancas que papá podaba cada sábado se habían marchitado en espinas. Terminé en el garaje, junto a la vieja camioneta Chevy que solía manejar cuando nadie miraba. Estaba cubierta de polvo. Pero las llaves seguían colgadas en el mismo gancho. Subí y me senté en el asiento del conductor, agarrando el volante, de cuero gastado. El silencio allí era diferente, menos juzgador. Abrí la guantera y encontré un recibo doblado de un taller mecánico. En los márgenes. Una nota escrita a mano decía, no la dejes conducir con frenos malos otra vez. Estaba fechada 6 meses después de que me fui al entrenamiento básico. Miré esa nota por largo tiempo, dándome cuenta de que había cosas que él hacía por mí en silencio, que nunca noté o que no me permitieron ver. No excusaba todo, pero hacía que algo doliera menos. A veces, el amor más fuerte no se expresa con palabras. Se muestra en registros de mantenimiento, en miradas, en apretones de mano antes de la despedida. La oficina olía a cedro y a dinero viejo. La suite legal de Stelling y Keller estaba en el 4º piso de un edificio histórico de Savannah, paneles de madera pulida. Retratos navales enmarcados y ese tipo de silencio pesado que no invitaba a preguntas. Estábamos sentados alrededor de una larga mesa de caoba y Isolda a mi izquierda con seda blanca. Mi madre enfrente, impecable, como siempre, con Chanel. Yo llevaba mi uniforme, no por orgullo, sino por defensa. El testamento fue leído por el propio señor Stelling. Traje gris, alma más gris aún. Cuando llegó a la división de bienes, su voz bajó deliberadamente. Para la vieja Thorne dijo: la residencia principal y todos los bienes anexos. Para Genevieve Thorne un fideicomiso en vida que contiene capital residual, inversiones y propiedades familiares. Luego hizo una pausa, se volvió hacia mí como un sacerdote a punto de dar los últimos ritos. Y para Paige Mason dijo, un fideicomiso condicional de valor modesto, condicionado a la exitosa finalización de rehabilitación psicológica por PTSD. Según evaluación de un profesional licenciado, silencio, luego un carraspeo de mi madre, una suave risa de Isolda. Sentí como el aire salía de mis pulmones. No solo querían la casa o el dinero, querían mi dignidad.
Querían que la sala acordara que yo estaba rota, era peligrosa, una carga demasiado dañada para heredar ni siquiera una alfombra del pasillo. Me levanté sin decir palabra y salí. El eco de mis botas persiguiéndome por los pasillos de mármol. Afuera, el sol de Savannah cegaba. Apenas llegué al estacionamiento cuando escuché tacones detrás de mí. Paige llamó Isolda, no es una súplica, es una orden. Seguí caminando. Paige, de tant, me giré lentamente. Ajustó sus gafas de sol con voz dulce y cruel, acepta la oferta, ¿de acuerdo? Sé agradecida, aléjate, no perteneces a este mundo. Nunca perteneciste, su sonrisa era tensa. Eres solo una soldado rota. Dejé que esa palabra flotara entre nosotras. Rota, ¿sabes qué te asusta, Isolda? Dije, no que papá me dejara algo. Es que por primera vez me vio. Me vio de verdad y no te vi a ti. Su rostro se tensó por un segundo. Luego siseo. No eres más que un fracaso que huyó para jugar a la soldado porque no pudiste con el mundo real. No titubeé. No esta vez. Me di la vuelta y la dejé. Allí no conduje a casa. Conduje hacia el río. El cielo de Georgia se había oscurecido. Truenas de verano rodando desde la costa. Me estacioné junto al viejo muelle y me senté en silencio mientras empezaba a llover. Lento y luego fuerte. Cada gota en el parabrisas se sentía como una pregunta para la que no tenía respuesta. ¿Qué significaba servir, dar, sangrar? Para personas que preferirían borrarte, había peleado en desiertos extranjeros, bajo fuego, en lugares donde los nombres no significaban nada más que confianza. Y eso lo era todo. Sin embargo, aquí, en mi propia familia, seguía siendo la extranjera. La lluvia borraba todo, menos el recuerdo de papá parpadeando, de su mano en la mía. Del leve apretón antes de que se fuera. Ellos no vieron eso. Nunca lo verían. Solo, veían lo que encajaba en su narrativa, la niñera, la tonta. Me senté, durante lo que parecieron horas, en ese auto estacionado junto al río, mirando el agua hincharse y agitarse con la lluvia torrencial. Mis manos descansaban en el volante, nudillos blancos, el corazón golpeando como un tambor que no podía callar. Las mismas manos que habían suturado heridas abiertas bajo fuego enemigo. Ahora temblaban en una tormenta silenciosa que nadie más podía ver. 1000 recuerdos surgieron a la vez. Papá enseñándome a ajustar la mira de un rifle. Mamá tirándome de los hombros a los 10 años, diciéndome que me mantuviera erguida como una Thorn. No como una matona. El silencio en la mesa cuando mencioné por primera vez alistarse. La silla vacía en acción de gracias, que decían estaba vacía por casualidad. Las docenas de veces que tragué orgullo a cambio de paz. ¿Y qué me había comprado eso? Pensaban que podían borrarme con un párrafo en un testamento, que si añadían una nota sobre PTSD. Invalidaría todo lo que había hecho, todo lo que soy, pero recordé que en Dajar, Fallujah, un convoy en la provincia del Man, que no regresó completo, pero yo sí. Con sangre en mis botas y vidas salvadas. Y recordé el silencio. La forma en que los muchachos de mi unidad me miraban cuando el caos estallaba. La vez que el sargento Beckett dijo, si muero, quiero que la doctora Mese me atienda primero. Eso significó más que cualquier maldita herencia. La verdad es que no necesitaba su aprobación. Nunca la necesité, pero sí necesitaba justicia, y esta vez no pelearía sola. Me sequé los ojos y busqué en mi teléfono un número que había guardado durante meses pero nunca había llamado. Marques Finch, director de la Iniciativa de Justicia para Veteranos. Dudé solo un segundo. Luego marqué. La línea hizo clic. Una voz profunda respondió. Aquí Finch. Me aclaré la garganta. Capitana Paige Mese. Necesito a alguien que sepa pelear en terrenos diferentes. Hubo silencio. Luego dijo, estoy escuchando, y supe que esta guerra no había terminado. Y tal vez algunos de ustedes que me escuchan ahora. Les han dicho que se callen, que se encojan, que sigan el juego, solo para mantener la paz con personas que nunca se la han ganado. Pero el silencio es una carga. Un día se rompe. Y cuando eso ocurre, tu voz no pedirá permiso. Exigirá un ajuste de cuentas. Mi ajuste de cuentas había comenzado. El edificio no parecía gran cosa desde afuera. Ladrillos gastados, pintura desconchada, una luz de seguridad parpadeante que zumbaba arriba. Pero dentro de la pequeña oficina de la Iniciativa de Justicia para Veteranos, el aire era distinto. No olía a poder ni a pulimento, olor a café quemado y propósito. Marques Finch me saludó con un asentimiento, no con un apretón de manos. Tenía las mangas remangadas, la camisa arrugada, y su escritorio parecía zona de guerra con archivos y blacks legales por doquier. Pero, sus ojos, oscuros y firmes, tenían algo que no había visto en semanas. Claridad, capitana Mesen dijo, señalando la silla frente a él, cuéntame todo. Todo, le conté todo.
Desde la bofetada que partió mi infancia en dos hasta la noche que volví a colocar el tubo de oxígeno a un hombre que una vez me dijo que nunca lo llamara papá. Le hablé del silencio, de las miradas de reojo, del testamento. Le conté de la vergüenza que intentaron alimentarme y cómo nunca la tragué. Solo aprendí a esconderla mejor. Finch no interrumpió. Ni una sola vez. Cuando terminé, se reclinó y cruzó los brazos. Cometieron un error, dijo, creyeron que peleaban contra una chica rota, no se daban cuenta de que habían escogido pelear contra una ranger. No sonreí. Pero algo se desenrolló dentro de mí, como un músculo que llevaba mucho tiempo tenso. Finch se puso a trabajar de inmediato. Presentó una línea de tiempo. Solicitó cada correo electrónico, cada mensaje de voz, cada fragmento de correspondencia. Explicó que valdría en la corte, que no. ¿Y cómo nos prepararíamos para ambos? No hubo discursos dramáticos, ni bravatas de película, solo precisión. La información es inteligencia, me dijo, y la inteligencia gana guerras. En los días siguientes, revisé años de recuerdos, invitaciones de calendario, mensajes pasivo-agresivos, reportes de gastos. Notas médicas que había garabateado en post-its. Cada uno era una pista en un rastro. Pensaban que estaba demasiado perdida para encontrarlo de nuevo. Entonces, una tarde, apareció una caja en mi puerta, sin etiqueta de devolución, solo pegada descuidadamente como una diligencia de última hora. Dentro había reliquias, una muñeca raída y despelucada, mi caja de piedras de la infancia. Todas etiquetadas meticulosamente con mi letra, una cinta de natación descolorida que aún olía a cloro, y encima un papel monogramado doblado. La letra era inconfundible, la de Isolda. Limpiando tus cosas viejas. Quizá vende esto para costear un mejor abogado. Escuché que pro uno no gana mucho. La crueldad no me sorprendió. Lo que me golpeó más fuerte fue el método. Usar recuerdos como armas. No los tiré. Tomé la cinta y la guardé en el bolsillo interior de mi blazer. No la llevé por suerte. La llevé para recordar que alguna vez supe cómo terminar con fuerza, la noche antes de la audiencia. Revisaba notas cuando sonó mi teléfono. Sin identificador, dígitos cifrados, encriptación, militar. Capitana Mese, dijo una voz baja y familiar, aquí el general Benz. Me congelé. Señor, escuché que mañana va a la batalla y solo quería que supiera que los soldados no pelean solos. Tragué saliva. Señor, ¿cómo? Bien. Comandantes, presten atención. Mese, te lo has ganado. Estaré atrás observando. Tienes más ojos sobre ti de los que crees. Mantén tu posición. La línea se cortó. Me senté en silencio largo rato. Luego me levanté, abrí el armario y extendí mi uniforme, no el ceremonial, sino el que usaba en el campo, con polvo del desierto aún atrapado en las costuras. Esa noche dormí 3 horas. No por nervios, sino por estrategia. Había enfrentado fuego de cohetes sin dormir. Una sala de tribunal no me rompería. El amanecer llegó con la neblina gris y opaca de la humedad de Savannah. Llegué temprano. Finch estaba allí, calmado como siempre, revisando notas junto a la máquina de café, como si nos preparáramos para una auditoría fiscal, no para la guerra. ¿Estás lista?, preguntó sin levantar la mirada. Más que nunca. Asintió una vez, me pasó un bolígrafo y dijo, entonces ganemos esto. No esperaba sentirme tranquila esa mañana. Pero lo estaba. Hay un tipo de quietud que se instala antes de la batalla. No miedo, no adrenalina, solo preparación, la que había sentido antes de cada misión que importaba. Mi respiración era lenta, mis manos firmes. En camino al tribunal. Pasé por la panadería que mi madre solía frecuentar los domingos por la mañana. Las ventanas empañadas por los panes recién horneados. No había puesto un pie ahí en años. Pero por un instante vi a mi yo más joven a través de ese vidrio. La pequeña Paige con zapatillas manchadas de pasto y demasiadas preguntas. Tomando la mano de su madre y preguntándose por qué siempre se sentía fría. Me recordó que esta lucha no era solo por una casa o dinero. Era por reclamar cada pedazo de mí que intentaron desechar. Me estacioné atrás. No quería que la familia me viera llegar, no porque les temiera, sino porque esta era mi guerra. Y yo tenía la intención de elegir el campo de batalla. El pasillo que llevaba a la sala del tribunal parecía más largo de lo necesario. Las paredes estaban revestidas con retratos de jueces de rostro severo y bancos de caoba, pulidos por décadas de dolor, injusticia y algunas victorias duras. Mis botas resonaban sobre las baldosas, sin que se oyera a nadie más, cuando entré en la sala. Isolda levantó la vista con la suficiencia de quien ya había ensayado su victoria, pero se estremeció apenas al ver lo que llevaba puesto. No el gris abogado que esperaba, sino el camuflaje apagado de un uniforme ganado con sangre y arena. Sus labios se movieron, pero no me molesté en leerlos. Simplemente me senté, levanté la barbilla, esperé. La sala estaba tan silenciosa que podía oír el leve zumbido de las luces de techo.
Stelling. El abogado impecable apretó el control remoto. La pantalla cobró vida con imágenes granuladas. Grabaciones de cámaras de seguridad del pasillo de arriba. Me mostraban discutiendo con mi padre en voz ronca y elevada. Mi rostro parecía duro. Implacable. El audio captaba fragmentos como «nunca te importó» y «¿por qué ahora?». Cortaba justo antes de que le extendiera la mano hacia mí. Los murmullos comenzaron de inmediato. Algunos suspiros. Una mujer en el fondo negó con la cabeza. Mi madre se secó los ojos teatralmente con un pañuelo de lino. Isolda se sentó con suficiencia, piernas cruzadas, brazos cruzados. Esa misma sonrisa satisfecha en la comisura de los labios que tuvo el día que me dijo que durmiera en la habitación de la criada. «Damas y caballeros», dijo Stelling con suavidad, «este no es el comportamiento de una hija en duelo. Esto es alguien con una profunda inestabilidad emocional. Alguien que el difunto general Thorne reconoció como incapaz de manejar su patrimonio». El juez no me miró. Se ajustó las gafas. Carraspeó. Sentí que las paredes se cerraban otra vez. Esa sensación familiar de la corte semanas atrás, cuando mi madre gritó «hija bastarda» frente al mundo. Esa misma quemazón bajo el cuello de la camisa. Esa rabia silenciosa atrapada entre mis costillas. Entonces se abrió la puerta, todas las miradas se volvieron. El general Elias Vance entró en la sala, no con ropa de civil, sino con uniforme de gala completo, el pecho cubierto de cintas, su paso lento pero firme, una tormenta en calma. «Su señoría», dijo con voz baja y áspera, «con respeto, solicito declarar». Stelling saltó. «Su señoría. Esto es sumamente irregular». El juez Hayes levantó la mano. «Déjelo hablar». Vance caminó al centro de la sala. No miró a Stelling. No miró a mi madre. Miró directamente al juez. «He servido a este país por más de 40 años. Comenzó en Irak, Afganistán, Somalia. He escrito evaluaciones para docenas de oficiales. He aprobado expedientes de medalla de honor y sobreseimientos en tribunales militares. Y les digo ahora, la capitana Paige Mason no es inestable. Es una soldado y salvó mi vida». Dejó esa frase flotando en el aire. En 2017, cerca de Al-Chadi, nuestro convoy fue emboscado. Un RPG destruyó nuestro vehículo principal. Perdimos nuestras armas. Yo sangraba por una herida femoral detrás de un Humvee volcado. Y fue la capitana Mese quien me arrastró 50 metros bajo fuego y aplicó un torniquete improvisado con su propio cinturón. Hizo una pausa. Ella no solo salvó mi vida. Llevó los cuerpos de otros 2 hombres fuera del peligro. Solicitó extracción por radio. Lideró la evacuación. Y lo hizo sin titubear. Stelling estaba desconcertado. «General, con todo respeto, este procedimiento trata sobre la ley de herencias, no sobre citaciones de campo de batalla». Vance giró con ojos de acero. «Este procedimiento trata sobre el carácter, y usted acaba de intentar asesinar el suyo con un video editado». Caminó hacia mí. Saludó formal y en silencio. Me puse de pie y respondí el saludo. Mis manos no temblaron. Luego volvió a enfrentar al tribunal. «Una cosa más», dijo. Y abrió una carpeta de cuero. Dentro había un expediente sellado del Pentágono. El juez frunció el ceño. «Esto», continuó Vance, «es un expediente de nominación para la medalla de honor, escrito y firmado por el general Harris Dorr hace 7 años». Un murmullo de asombro recorrió la sala del tribunal. Pidió que la presentación se retrasara. Temía que la atención mediática pusiera en peligro a su hija, que la convirtiera en una ficha política. Pero dejó claras sus intenciones con su propia letra. Vance levantó la carta. El rostro de mi madre perdió todo color. Isolda permaneció congelada. El juez Hayes hizo un gesto al alguacil, quien tomó la carpeta. La hojeó lentamente, página por página. Declaraciones juradas, fotos, informes de despliegue, registros médicos. Y al final una carta fechada y firmada con la autoritaria y curva rúbrica de mi padre. Ella se ganó todo. La carta decía, no, como mi hija, sino como soldados no podía respirar. Pero no había terminado. Marqués Finch, tranquilo como siempre, se levantó a continuación. «Si el tribunal lo permite», él dijo. «Nos gustaría presentar una última prueba». Presionó play. En un archivo de video separado. Mismo pasillo, diferente ángulo. Esta vez, el intercambio completo. El video mostraba a mi padre agarrando mi muñeca. «Te fallé», dijo. Voz débil pero clara, «eres la única que apareció. Eres la única que se quedó». Mi voz se quebró, pero no por crueldad. No volví por la herencia. Volví porque soy tu hija. Él levantó la mirada. «Te ganaste esta casa. Te ganaste todo lo que nunca pude darte». Luego el silencio. Luego un susurro suave, «Lo siento». La pantalla se apagó. En negro nadie hizo ruido hasta que la puerta se abrió de nuevo. Audrey Cole, la enfermera del hogar, entró al estrado.
Sus ojos estaban bajos. Tengo una declaración que hacer, susurró, y una copia de un cheque. Sacó un papel doblado, $25,000 desde el de Thor, fechados 2 días después de la muerte de mi padre. Me lo ofreció. Dijo Audrey para borrar la grabación original. No pude hacerlo, así que conservé el cheque. Nunca lo cobré. Stelling intentó objetar. El juez lo silenció. Y entonces cayó el mazo. El juez Hayes ni siquiera miró su base, basándose en la abrumadora evidencia y la clara intención del general Harrison Thorne. Dictaminó fallo a favor de la capitana Paige Messe. La casa es suya. El fideicomiso es suyo. Esta corte no encuentra mérito en las reclamaciones de incompetencia mental o inestabilidad. El mazo golpeó de nuevo, fuerte y definitivo, y así. La guerra terminó. No miré a mi madre. No miré a Isolda. Me dirigí hacia la puerta y salí al calor de Georgia. El cielo estaba amplio y despejado. Sin nubes. Solo sol. Me quedé allí un largo momento. Dejé que calentara mi rostro. Que quemara la última escarcha de aquella sala del tribunal. La casa no era solo mía. Era mi historia. Y finalmente, fue contada. Cuando cayó el mazo del juez, resonó en mi pecho como una puerta cerrándose. No sobre justicia, sino sobre un capítulo de mi vida. Había pasado años intentando reescribirlo. Ganamos. La casa era legalmente mía. Las mentiras fueron expuestas, pero no me sentí victoriosa. Me sentí vacía. Fuera del tribunal, los reporteros gritaban mi nombre. Las cámaras destellaban. Vi al general Benz a mi lado. Estoico como siempre, pero apenas registré lo que dijo. Mis oídos zumbaban. Mi respiración era corta, controlada. Escaneé el pasillo instintivamente, y allí estaba ella, Genevieve Thorne, mi madre. Siendo conducida por Alda, por una salida lateral. No miró atrás ni una vez. Su silencio cortó más profundo que todos. Los nombres que me había llamado, ese fue su acto final. No furia, ni teatro, solo un corte silencioso, como si nunca hubiera sido mía. Isolda, por supuesto, no había terminado su función. Se paró en las escaleras del juzgado, calmada y compuesta ante los micrófonos. Solo hice lo que haría cualquier hija amorosa, dijo. A veces proteger un legado significa tomar decisiones difíciles. Hizo que la traición sonara noble. Su labial estaba impecable, su sonrisa medida. El público lo devoraba. No me quedé para escuchar más. Márquez Finch me sostuvo la puerta del coche. Y me deslicé al asiento del pasajero, sin decir palabra. Esa noche, me senté en el silencio del apartamento de alquiler. Aún con el mismo blazer de la corte. No me moví durante horas hasta que mi teléfono vibró. Un mensaje de mi madre: has destruido esta familia frente a todos, Avena. Espero que disfrutes tu montón de escombros. No, aún lo siento. Ni siquiera aún no estoy de acuerdo. Solo condena. Fría. Definitiva. Miré la pantalla. El pulgar suspendido sobre el botón de responder. Pero no había nada que decir. Ese montón de escombros era la casa donde había dado de comer a papá a cucharadas en medio de la noche, donde había limpiado sus heridas y me senté a su lado durante sus convulsiones. Era el lugar donde él, aunque tarde, me llamó doctora con orgullo en los ojos. Para ella, solo era un monumento a la desgracia. Para mí, era donde la verdad finalmente tenía voz. 2 días después, Isolda llamó a Paige. Su voz sonaba antinaturalmente. Dulce, bueno, eso fue mucho, ¿no? Pero mira, lo pasado, pasado está, ¿cierto? Hay una gala benéfica este fin de semana en el club. Y a todos les encantaría verte. Podemos mostrarles que aún eres una de nosotras. ¿Aún una de nosotras? Respiré profundo. No, y se la dije en voz baja, ya no somos nosotras. Las familias no hacen lo que tú hiciste. No mienten. Manipulan y luego sonríen como si fuera etiqueta para el champán. ¿Enterraste la verdad? ¿Intentaste enterrarme a mí? Hubo una pausa. Estás siendo dramática, dijo con una pequeña risa. Estoy siendo. Clara, respondí. Borra mi número. Lo digo en serio. Y colgué así, sin más. No fue fácil. Mi mano temblaba. Mi estómago se retorcía. Pero en el momento en que terminó la llamada, algo en mí se relajó. Como si finalmente saliera de un cuarto sin aire. Pasé la semana siguiente sola en ese apartamento, desempacando cajas de la casa que ahora era mía. El olor a madera de pino vieja y aceite de limón de las tablas del suelo me acompañaba. Me movía con cuidado, levantando viejos marcos de fotos y certificados uno por uno. Ya no significaban nada. Eran los restos de una guerra que había costado más de lo que esperaba. Encontré una foto de mi padre y yo. Debía tener 6 años. Él estaba en uniforme, yo sobre sus hombros. Los dos sonreíamos. La puse boca abajo en el cajón y lo cerré. El cierre es un mito. Solo existe la decisión de dejar de reabrir la herida. El domingo por la mañana, entré a la casa, mi casa ahora, y me quedé en el vestíbulo. La luz entraba por la vidriera superior.
proyectando patrones de colores en el suelo. Se veía diferente. Ahora, más pequeña, más tranquila, honesta. No sabía si viviría allí. No estaba segura aún. Pero me pertenecía. No solo la escritura, sino la memoria, el dolor, la lucha y la elección de qué hacer después. Pasé la tarde limpiando el estudio, no porque estuviera sucio, sino porque necesitaba reclamar el espacio. Encontré el diario de mi padre entre 2 libros de leyes. No lo leí. No entonces, simplemente lo coloqué sobre el escritorio y me alejé. Esa era una decisión para otro día. Más tarde esa noche preparé té de manzanilla y me senté en el porche trasero, mirando el jardín. El magnolio seguía allí, aún floreciendo. El aire olía a lluvia y algo viejo que se desvanecía. Volví a la casa en Kingston Drive un martes por la tarde, una semana después del veredicto. Las contraventanas blancas estaban desteñidas. Las enredaderas crecidas y los móviles de viento en el porche trasero no se movían desde hacía meses. No se sentía como volver a casa. Se sentía como entrar en un libro de historia. Uno que no estaba segura de querer seguir leyendo. Las primeras noches no desempacé nada. Dormía en el sofá de mi antiguo dormitorio, envuelta en una colcha que aún olía ligeramente a cedro y libros viejos. La casa crujía como si también estuviera de duelo, pero no me apresuré a cambiarla. No tiré los muebles ni fregué las paredes. Simplemente viví en ella. Me senté en la silla de cuero de mi padre, cociné una cena tranquila. Dejé que el silencio me enseñara a respirar de nuevo. Una mañana abrí la puerta trasera y me quedé en el jardín con una taza de café negro. El sol apenas comenzaba a tocar la copa de los robles vivos. Miré la esquina del jardín, donde solía estar el viejo magnolio, muerto, quebrado y finalmente removido tras un huracán que lo derribó años atrás. Tomé una pala, caminé al otro lado del jardín, donde había más luz, y comencé a cavar. Esa tarde planté un nuevo magnolio, no como tributo al pasado, sino como señal de algo distinto. Algo elegido en el centro de transición para mujeres veteranas de Savannah. No era la capitana Mese, solo era Paige. Empecé a asistir a las sesiones grupales de los martes, escuchando más de lo que hablaba. Mujeres de todas las ramas formaban ese círculo: negras, blancas, hispanas, madres, viudas. Las calladas, las rotas, las divertidas. Una mujer llamada Carla había perdido una pierna por un jet en Kandahar. Otra, Mónica, luchaba contra terrores nocturnos peores que los míos. Compartíamos café, galletas duras y un silencio lleno de significado. Conté mi historia en la 4ª semana, no el lío legal ni el drama en la corte, sino la parte que vino después. Sobre caminar el duelo sin mapa, sobre parchear paredes. En una casa que olía a fantasmas viejos. No aplaudieron ni me compadecieron, asintieron porque entendían. Nos convertimos en una familia extraña, marcada, hermosa. Celebrábamos cumpleaños con cupcakes y karaoke desafinado. Nos sentábamos junto a camas de hospital cuando alguna se enfermaba. Y a veces, cuando el aire se sentía pesado, simplemente nos sentábamos en la misma habitación sin decir palabra. Un sábado abrí el cajón del viejo armario de mi padre. Dentro, envuelta en un paño suave, estaba mi medalla de honor. No la había mirado en semanas. No la exhibí en la pared ni la puse en una vitrina. La guardé en ese cajón junto a una foto de mi papá enseñándome a cebar un anzuelo cuando tenía 7 años. Era la única foto de él, sonriendo sin uniforme. Ese cajón no era un santuario. Era un recordatorio de que sobrevivir también es una forma de valor. Los días se hicieron más largos. Reparé las contraventanas, pinté el columpio del porche, aprendí a hacer pan de masa madre con YouTube. Y fallé 4 veces antes de lograrlo. Una vecina, la señora Coleman, que antes me ignoraba, trajo tomates de su jardín y preguntó si necesitaba ayuda con el césped. Le dije que sí. Y reímos sobre cómo podía curar heridas de bala, pero no manejaba una desbrozadora. La casa empezó a sentirse diferente, más cálida. Como si perteneciera a alguien que había dejado de huir. Una noche encontré una cita mientras leía un blog de Brené Brown. La vulnerabilidad no es ganar o perder. Es tener el coraje de presentarse y dejarse ver cuando no tenemos control sobre el resultado. La leí 2 veces, luego otra vez. Esa frase cosió algo dentro de mí. Me presenté. Me dejé ver, incluso cuando quería desaparecer. Una mañana a principios de primavera. Caminé al patio trasero. El retoño de magnolio había sobrevivido al invierno. Su primera flor había abierto, blanca cremosa, desafiante contra el barro de Georgia. Me quedé allí descalza en la hierba húmeda, dejando que el momento me envolviera. Esto no era un final de cuento de hadas. Mi madre nunca se disculpó. Isolda nunca enfrentó cárcel. El nombre de la familia aún pesaba más en Savannah que en mi corazón. Pero por primera vez ya no vivía bajo su sombra. Esta casa ya no era de ellos. Era mía. El jardín era mío.
La paz, ganada con esfuerzo y dolor, era mía, y eso bastaba. Si has escuchado hasta aquí, gracias por caminar a mi lado. Esta historia no solo trata de mi batalla, trata de las guerras silenciosas que tantos de nosotros luchamos tras puertas cerradas. Si algo en mi camino te recordó al tuyo, sería un honor escucharlo. Comparte un recuerdo en los comentarios o simplemente di, estoy aquí, si estas historias te llegan, considera suscribirte para que sigamos encontrando juntos nuestro camino hacia adelante.